¿Te interesa reflexionar sobre los grandes problemas actuales? Tenemos mucha información. No queremos más información sobre lo que pasa. Lo que necesitamos es saber qué significa la información que recibimos, cómo debemos interpretarla y relacionarla con otras informaciones anteriores. La filosofía es una disciplina que ofrece herramientas para enfrentarse a la incertidumbre que envuelve nuestro tiempo. Hay un creciente interés por la filosofía. ¿No querrás quedarte al margen de esta saludable tendencia? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el momento del día o de la noche a la que me escuchas. Mi nombre es David Díaz y me voy a encargar de presentar una batería de vídeos didácticos sobre filosofía. Se trata de un curso que, aunque a priori está pensado para estudiantes de primero de bachillerato, puede seguirlo toda aquella persona interesada en aumentar su bagaje de conocimientos o que quiera recuperar aquellas enseñanzas que en la adolescencia, quizás por falta de madurez, le resultaron indigestas. El curso se divide en 9 unidades didácticas a través de las que vamos a intentar recorrer los puntos fundamentales del contenido correspondiente al temario oficial de filosofía. Abordaremos cada tema en 3 o 4 sesiones de clase, aproximadamente de 20 o 25 minutos. Y ya, sin más preámbulos, paso a presentarte a la persona que se encargará de ayudarte a entender la filosofía. ¿Qué tal, profesor? ¿Nervioso? Hola David, bienvenidos a quienes siguen este espacio. Bueno, no es que esté al borde de un ataque de nervios, pero cuando nos enfrentamos a un proyecto nuevo resulta inevitable sentir esa mezcla de emoción y terror que nos recorre el cuerpo cuando damos el primer paso en un terreno que nos resulta desconocido. Pero la enseñanza de la filosofía no es un terreno desconocido para ti. No me refería a la enseñanza de la filosofía, hablaba de este nuevo reto que se nos ha presentado en el horizonte educativo y que consiste en transmitir conocimiento a través de un formato que a muchos nos resulta novedoso. El profesor Francisco Díaz Jiménez es licenciado en Filosofía, máster en Neuropsicología y Educación y máster en Escritura Creativa. Imparte clases en un instituto público de Andalucía. Él será el encargado de acercarnos a la filosofía. Mi papel, además de presentador, será aportar cierto dinamismo a las sesiones de clase, preguntando las dudas que surjan a lo largo de las exposiciones del profesor. Bien, pues comenzamos. Sintonía de sumario. Esta primera unidad didáctica trata sobre el saber filosófico. En la sesión de hoy ya hemos dicho que son 3 las sesiones de cada unidad. El profesor comenzará la clase de una forma muy académica, explicando el origen de la palabra filosofía como preámbulo a su exposición sobre los aspectos que caracterizan a la filosofía. A continuación, intentará especificar en qué consiste la actividad filosófica, cuál es su función y qué relaciones tiene con otras formas de saberes, como por ejemplo la ciencia y la religión. Profesor, cuando quieras puedes empezar. Somos todo oídos. Antes de comenzar, quiero decir que mi empeño a lo largo de esta charla no es otro que facilitaros un primer acercamiento académico a la filosofía, un acercamiento que espero que os resulte ameno y sobre todo pues provechoso. Filosofía es una palabra que proviene del griego. Philo significa literalmente amigo o amante y sofía significa sabiduría. Por tanto, etimológicamente, es decir, indagando en el origen de la palabra, la filosofía consiste en el deseo de conocer. El deseo de conocer para salir de la incertidumbre. Cuando nos tropezamos con algo que nos resulta misterioso y desconocido, esto genera en nosotros un sentimiento de admiración y curiosidad, de tal manera que nos vemos impulsados a tratar de conocer lo que hay detrás del misterio y nos entran ganas de desvelarlo. Casi todas las culturas comparten este deseo. Sin embargo, la filosofía no es un saber más. Podemos decir que no es un tipo de saber, digamos, espontáneo. No es un saber ordinario.
Si la filosofía no es un saber espontáneo ni ordinario, ¿qué es lo que la caracteriza? Pues este sí que es un auténtico problema filosófico. Todavía no se ha conseguido dar una respuesta única y satisfactoria. Resulta que los productos etiquetados como filosofía, es decir, los escritos filosóficos, son tan diversos que ofrecer una definición que contente a todos es complicado. Decía San Agustín que si nadie le preguntaba qué es el tiempo, él sabía perfectamente qué puñeta era eso del tiempo. Pero si quería aclarárselo a quien le preguntaba, ya no sabía explicar qué es el tiempo. ¿Nos pasará a nosotros algo parecido con la filosofía? Bueno, lo cierto es que, a pesar de las dificultades para consensuar una definición que satisfaga a todo, el caso es que cuando hablamos de filosofía hablamos de una forma de saber peculiar. Pues dinos entonces cuáles son las características más relevantes de la filosofía. En primer lugar, podemos decir que la filosofía es realista. Es decir, la filosofía en parte basa sus argumentos en circunstancias que tienen relación directa con la realidad. Por esto no es necesario explicar conceptos filosóficos a través de elementos simbólicos fantasiosos. Al contrario, la base de los argumentos filosóficos puede ser tomada perfectamente de la realidad, observando y analizando la realidad. Esta característica es de gran importancia. Es de gran importancia porque la filosofía se generó justamente con la intención de ofrecer explicaciones reales a eventos que en la antigüedad se asociaban con lo sobrenatural y mítico. Gracias a la creación de argumentos basados en la realidad, fue posible enriquecer el pensamiento y observar los fenómenos naturales con una mejor disposición, sin tener que recurrir a la tradición, a los prejuicios o a la fantasía. ¿Podrías ponernos un ejemplo, quizás, del principio de la filosofía? Sí, Anaximandro. Anaximandro fue uno de los primeros filósofos de nuestra tradición. Mediante la pura observación metódica concluyó que la vida debió de haber empezado en el agua y que en cierto modo, adelantándose a la teoría de la evolución, intuyó que el ser humano podía descender de los peces. Otra característica de la filosofía es que ofrece explicaciones racionales. Esto quiere decir que las definiciones de la filosofía deben basarse en la racionalidad. Tal y como acabo de explicar, esto implica que los pensamientos filosóficos no admiten explicaciones mitológicas o explicaciones basadas en algo sobrenatural. Así pues, desde la filosofía se buscan respuestas que se adapten al entendimiento humano. Es decir, si pretendo convencer a mis semejantes, tengo que razonar y aportar argumentos. Que la filosofía ofrece explicaciones racionales significa también que los conceptos asociados al pensamiento filosófico se han obtenido a través de la racionalidad y la deliberación, y no por medio de un pensamiento único y predeterminado enraizado a través de la tradición o de cualquier otro elemento cultural. La filosofía también se basa en los sentidos. Además de considerar de forma irrenunciable al realismo y la racionalidad, la filosofía también basa sus argumentos en el conocimiento sensible, es decir, en los sentidos. A través de los sentidos es posible percibir el mundo que nos rodea. Por ello, los sentidos son primordiales para recibir estímulos y a partir de los sentidos, pues desarrollar nociones y conceptos específicos. Se trata del conocimiento que podemos obtener acerca de los objetos materiales que existen en el mundo. Es el primer acercamiento a la realidad externa, un acercamiento a la realidad que luego será interpretada por los cerebros de las personas en función de las experiencias vividas y otros elementos que participan en la percepción del mundo. ¿Te importaría poner un ejemplo que ilustre esto último que dice? Por ejemplo, si un pintor y un químico miran una mesa, la interpretación que cada uno ofrecerá será diferente.
Pues cada uno, en función de su formación y de su experiencia, tendrá estructurado el cerebro de una forma diferente. El pintor igual pone el acento, qué sé yo, en la belleza, o qué sé yo, en la perspectiva. Y el químico o el físico considerará aspectos tales como el vacío, la materia, etc. Otra peculiaridad de la filosofía es que admite crítica y mantiene una actitud crítica. Por un lado, los argumentos filosóficos se caracterizan porque siempre pueden ser estudiados y valorados de nuevo. Un pensamiento filosófico puede ser replanteado según la percepción de otro filósofo. Esta condición permite que el pensamiento se enriquezca pues, cada vez más porque van participando diferentes filósofos a veces de épocas diferentes, y de este modo el resultado final de un argumento filosófico tendrá implicaciones aún más trascendentales para la humanidad. Acabamos de decir que la filosofía admite crítica, pero por otro lado la filosofía también mantiene una actitud crítica hacia las cosas, porque no acepta aquello que es aceptado sin demostración. Se opone a la actitud dogmática. ¿Y esto qué quiere decir, profesor? Esto quiere decir que la filosofía no admite las verdades absolutas como principios inamovibles que no pueden estar sujetos a discusión. Si nos adentramos en el terreno de la filosofía, cualquier hecho o cualquier pensamiento puede ser sometido al escrutinio de la crítica, hasta lo más sagrado. La filosofía es peligrosa para quien trabaje con ella. La filosofía, si realmente es filosofía, viene para aguarnos la fiesta. Nos saca de nuestra zona de confort. Cuando se habla en serio de filosofía, pues ni una institución queda realmente en pie. Cualquiera de las convicciones que nos sirven de respaldo, si ponemos en marcha la maquinaria filosófica, se desmorona. ¿Y qué más caracteriza el saber filosófico? Pues que sus propuestas no son absolutas. Al admitir críticas y valoraciones, la filosofía demuestra que no se trata de una disciplina absoluta, pues el fin último de la filosofía es acercarse lo más posible a la verdad de todas las cosas. En este sentido, cada argumento filosófico es visto como un paso en dirección a ese gran objetivo, no como la obtención de la verdad definitiva. Esto ha de quedar bien claro. En un mundo en el que se venden pócimas de todo tipo para alcanzar la plenitud y el conocimiento en tiempo récord. Ya sea la teoría conspirativa que lo explica todo con una argumentación tramposa y pueril, la última panacea electrónica cargada de letra pequeña y oculta, o la tendencia deportiva oriental y milenaria que está más en boga. El hecho de que la filosofía está basada en la argumentación implica que una parte fundamental de esta argumentación tiene relación con la deliberación y el debate. Una deliberación y el debate donde se promueven nuevas perspectivas. Por otro lado, la filosofía también es sistemática. ¿Qué queremos decir con que es sistemática? Pues que la filosofía trata de ordenar los distintos ámbitos de la realidad y de la experiencia humana de la forma más lógica posible para facilitar su comprensión. Decía Kant que la razón humana, según su naturaleza, pues que es arquitectónica, es decir, considera todos los conocimientos como pertenecientes a un posible sistema. ¿Un posible sistema? A ver, acláranos esto. Bueno, un sistema es un conjunto de componentes ordenados y relacionados entre sí. Por ejemplo, un conjunto de conceptos e ideas ordenadas e interrelacionadas entre sí sería un sistema conceptual. ¿Por qué no nos pones otro ejemplo? Que me he quedado un poco en ascuas. Otro ejemplo, los más vastos ecosistemas, como la selva amazónica, operan como un complejo sistema vital en el que los árboles, los animales, las bacterias y el clima están en una relación de interdependencia, y si alteramos cualquiera de estos elementos se alterará el conjunto, porque como hemos dicho, en un sistema hay una relación de interdependencia. La filosofía, que es una disciplina que no se limita a parcelar la realidad, sino que aspira a interrelacionar todas las parcelas, pues pretende abarcar la totalidad. Como hemos dicho antes, trata de ordenar
los distintos ámbitos de la realidad y de la experiencia humana de la forma pues más lógica posible. ¿Para qué? Pues para facilitar su comprensión. Finalmente diremos que la filosofía es radical. Esta cualidad tiene que ver con los sentimientos que excitan los temas que son objeto de estudio de la filosofía. Ya se sabe que la filosofía concentra sus mayores esfuerzos en ámbitos que son determinantes para el ser humano, como por ejemplo el significado de la vida o el significado de la muerte. Discutir abiertamente sobre estos asuntos y proponer argumentos o debates en este contexto es percibido como una acción radical y esencial. Yo siempre he escuchado que la filosofía se caracteriza por la radicalidad de sus preguntas. ¿Esto qué significa? Pues que un sociólogo, por ejemplo, se preguntará pues, por las condiciones precisas para que un Estado funcione bien, mientras que el filósofo formula preguntas radicales, preguntas que van a la raíz. ¿Por qué debe existir el Estado? ¿O cuál es la justificación última del Estado? Yo tenía un profesor de filosofía que decía que la filosofía sobrepasa el sentido común. ¿Esta podía ser otra característica de la filosofía? Evidentemente, las características que singularizan a la filosofía son muchas más que las que acabamos de mencionar. Y efectivamente, cuando tu profesor decía que la filosofía sobrepasa el sentido común, estaba mencionando otra peculiaridad de la filosofía. En este caso, supongo que se refería al sentido común como aquel que considera que el mundo es tal cual se observa, sin plantearse cuestionamientos al respecto. El pensamiento filosófico se divorcia por completo de esta noción y basa toda su acción en cuestionarlo prácticamente todo, incluido el sentido común, evidentemente. ¿Te importaría ilustrar lo que dice con un ejemplo? Sí, cómo no. Vamos a ver. El sentido común decía que la Tierra era plana, hasta que Galileo Galilei plantó cara a esta afirmación. Y te puedo poner otro ejemplo. Hasta el siglo XVI todos los barcos que se construían eran de madera. Era así porque se pensaba que tenían que estar construidos de este material, de un material que flotase. Hasta que alguien decidió desafiar al sentido común y demostró que el hecho de que un barco flote no depende del material que está construido, sino de la cantidad de agua que desaloja. Y el sentido común hasta hace 4 tardes dictaba que los negros son menos inteligentes que los blancos, que las mujeres han de estar al servicio del hombre y que la homosexualidad es una aberración y un peligro social. En relación a las características de la filosofía, a modo de conclusión, diremos que la filosofía es realista, la filosofía ofrece explicaciones racionales, la filosofía se basa en los sentidos, la filosofía admite crítica y también mantiene una actitud crítica, las propuestas de la filosofía no son propuestas absolutas, la filosofía es sistemática, la filosofía es radical y la filosofía podemos decir que sobrepasa el sentido común. Llegados a este punto, para ofrecer más luz sobre el saber filosófico, ¿por qué no intentas diferenciar el saber filosófico de otros tipos de saberes? En este caso, primero veremos cuáles son los rasgos que hacen diferente el ejercicio de la filosofía y de la ciencia, dando por sentado que aunque ambas son formas de saber racional, sin embargo, son saberes distintos. Y a continuación hablaremos sobre las características, los rasgos que diferencian a la filosofía de la religión. Comenzaremos diciendo que tanto la filosofía como la ciencia son coherentes en el uso de la razón. Pero mientras las ciencias naturales y sociales utilizan como material los productos de la observación y de la experimentación, la filosofía, por el contrario, amplía ese material
al abanico completo de experiencias humanas, interesándose, por ejemplo, por experiencias estéticas, experiencias místicas, emocionales, por sentimientos, por intuiciones. Es más, la filosofía trata de analizar la naturaleza de todas estas experiencias, pero trata de analizarlas más allá de considerarlas material utilizable solamente para lograr conocimiento. ¿Analizarla más allá de considerarlas material utilizable para lograr conocimiento? ¿Puedes aclararnos esto? Sí, a la hora de abordar el análisis de experiencias tales como las que acabamos de hablar, la estética, la mística o la intuición, es posible ir más allá de la mera observación y plantear preguntas sobre aspectos tales como el sentido de este tipo de experiencia, indagar sobre aspectos morales, sobre su significado, sobre prejuicios ocultos, etc. No quedarnos solo en la observación, ir más allá de la observación. En segundo lugar, diremos que la filosofía pretende un conocimiento global o universal de la realidad, mientras que cada ciencia adopta como objeto de conocimiento una parte de esa realidad. Por ejemplo, la fisiología solo estudia los seres vivos, la geología solo estudia seres inertes y la historia solo estudia los sucesos derivados del quehacer humano. En tercer lugar, comentaremos pues que la filosofía es reflexiva. La ciencia en un sentido amplio también lo es. Pero en este caso, cuando decimos que la filosofía es reflexiva, lo que debemos entender con esta afirmación es que la filosofía siempre vuelve sobre sus pasos, reflexionando constantemente, volviendo una y otra vez obsesivamente sobre sus propios logros y también sobre el quehacer y los logros de la ciencia. Así, nos encontramos pues con ramas de la filosofía como la filosofía de la ciencia, la filosofía de la historia, la filosofía de las matemáticas. Otra diferencia entre saber filosófico y el científico es que si bien ambas, filosofía y ciencia, tienen vocación teórica, la filosofía va más allá, se interesa también por aspectos que tienen que ver con la razón práctica, es decir, con las normas morales. La ciencia, en un sentido estricto, no tiene esta vocación práctica, no es su cometido la valoración moral. La ciencia logra un conocimiento que posteriormente, ya no en manos de la ciencia, cuando aparece en escena el filósofo, el aguafiesta de turno, mediante su actitud crítica, reflexiva e incluso escéptica, puede llegar a la conclusión de que determinados avances científicos que todo el mundo pues aplaude, resulta que pueden inducir comportamientos indeseables o tener un determinado significado desde el punto de vista práctico. Profesor, ¿se te ocurre algún ejemplo para entender mejor esta diferencia? El mejor ejemplo sería el de las relaciones entre ciencia y tecnología. La tecnología, cuando genera un producto nuevo, como ya ha cumplido con su cometido, se echa a un lado. Sin embargo, la filosofía se preocupará de problemas morales y de otra índole que suscita el nuevo producto. Si, por ejemplo, este producto altera el modo de vida o nos afecta de una forma que es imperceptible. ¿Por qué no concretas más? Bueno, no hay más que fijarse en el desmedido poder que están alcanzando determinadas empresas con la información que obtienen a costa de vigilar nuestros hábitos y preferencias. La pregunta es inevitable. ¿Qué se hace con esta información, tío? Y por otro lado, no hay que ser un fanático de la sospecha para comprobar que entre todos, casi a golpe de silbato, hemos convertido a Amazon en un monopolio, en un oligopolio que elimina la competencia, fagocita a los fabricantes, adiestra al consumidor, acaba con el comercio tradicional, destruye el empleo y encima tiene un efecto negativo en la inflación. Y para terminar este aspecto sobre las diferencias entre filosofía y ciencia, diremos que mientras la ciencia propicia la acumulación del saber, en ocasiones por acuerdo de los científicos, vemos que la historia de la filosofía, si revela algo, es la imposibilidad de establecer
verdades por acuerdo, lo que convierte a cada filósofo en un hacedor de la filosofía desde su inicio. La filosofía no es acumulativa. La historia de la filosofía es la historia de un constante fracaso, un agotador volver a empezar una y otra vez. Bien, profesor, ¿podrías hablarnos ahora sobre los rasgos que diferencian a la filosofía de la religión? En relación a la diferencia entre filosofía y religión, habría que comenzar diciendo pues que la filosofía, como hemos mencionado ya en varias ocasiones, es un saber racional. Por lo tanto, la razón es el único instrumento para distinguir lo verdadero de lo falso. La religión no renuncia al uso de la razón, pero en el terreno religioso la razón siempre está supeditada a la fe, a la revelación, de modo que si la razón entra en contradicción con la fe, siempre será lo que dice la razón lo que habrá que revisar, y no lo que determina la fe. En segundo lugar, diremos que tanto la filosofía como la religión pretenden una comprensión total de la realidad, pero la religión incluye la dimensión sobrenatural como factor fundamental y explicativo de esa realidad, mientras que la filosofía no incluye esa dimensión sobrenatural para llevar a cabo, para realizar las explicaciones. Entiendo lo que dices, pero quizás podías ilustrarlo con algún ejemplo sacado del presente. Pues mira, la filosofía no sale de procesión para pedirle que interceda por nosotros una mujer que se quedó encinta por obra del Espíritu Santo, es decir, sin concurso de varón, un ser que habita en el trasmundo. La filosofía se mueve por otro derrotero, haciéndose preguntas, sí, preguntas. En las preguntas se halla la fuerza motriz de la filosofía, preguntando, por ejemplo, si teniendo en cuenta las consecuencias del cambio climático, el paradigma economicista actual merece continuar liderando todas las parcelas del mundo. Pues las soluciones no terminan de cuajar precisamente por las obstrucciones que impone el modelo economicista vigente. En tercer lugar, comentaremos que la religión es dogmática, es decir, obliga a aceptar como verdaderas afirmaciones que son irracionales. La religión es ritual, incluye un ceremonial que tiene como propósito acercar al creyente a la trascendencia, a la divinidad. El quehacer filosófico no es dogmático ni incluye rituales. Con esta intención, como acabamos de ilustrar. Finalmente diremos que filosofía y religión tienen vocación normativa. Es decir, propenden a la creación de normas de conducta. Pero las normas derivadas de una y de otra tienen propósitos bien diferentes. La filosofía tiene como finalidad, en el mejor de los casos, la felicidad o la vida buena en este mundo. La religión, por su parte, tiene vocación salvífica. Pretende ofrecernos normas que nos garanticen la salvación, la felicidad eterna, pero más allá de la muerte. Bueno, me gustaría añadir que más allá de estos rasgos diferenciadores, la historia de la filosofía nos habla de la difícil relación entre filosofía y religión. En aquellas culturas en las que la religión ocupa un lugar primordial en la vida de sus habitantes, la filosofía se muestra dubitativa y débil. Bueno, pues en este punto terminamos y me despido de ustedes hasta otra ocasión. Hasta entonces, pues. Efectivamente, aquí terminamos esta primera sesión sobre el saber filosófico. El saber filosófico es la primera unidad didáctica de nuestro curso de filosofía. Esperamos que te haya resultado provechosa. Solo nos queda agradecerte la atención y emplazarte a la siguiente sesión en la que el profesor nos contará cuándo, cómo y por qué se empezó a filosofar.